Es el viceministro de Salud, doctor Mayo. Buenos días, bienvenido a TVN, un gusto tenerle por acá esta mañana. Buenos días. Varios temas que son noticia, y es que el viernes llamaron a los periodistas bastante rápido por una conferencia de prensa porque había un tema de atracina en el río La Villa donde los niveles estaban muy altos. ¿Qué pasó, viceministro, ese día y por qué hubo quizás esa urgencia, o así lo sentimos nosotros por lo menos como una urgencia? Mira, buenos días a teleaudiencia. Primero que todo, efectivamente, nosotros desde principio de julio, que tuvimos la crisis previa con atracina en el río La Villa, hemos responsablemente estado midiendo los niveles de atracina semanalmente y de hecho está publicado en la página web del Ministerio de Salud. Y esta semana tuvimos una elevación brusca de atracina en los niveles del agua, tanto del río como en el agua del grifo de la potabilizadora, o sea, el agua que sale... Se mide el agua cruda y se mide el agua potable. Claro, Okay. se mide ambas. Unos niveles altos. Tuvimos una discusión, realmente yo creo que lo responsable era llamar a la población a que suspendiera en forma preventiva el uso de agua potable y se instaló la maquinaria gubernamental para la repartición de agua en la región de estos 4 distritos. Se han repartido alrededor de 50.000 cajas de agua embotellada. Y yo creo que aquí lo responsable es eso. Nosotros nos comprometimos con la comunidad a monitorear el agua del río, cosa que hemos estado haciendo, y al momento en que se eleva, pues lo que tenemos que hacer es una parada preventiva. Ese compromiso de monitorear fue por la crisis pasada. Correcto. Ok, y desde ese día ustedes están monitoreando entonces cada qué tiempo. Semanalmente estamos haciendo. Semanalmente. Entonces el último monitoreo... El último monitoreo fue la semana pasada. Okay. Se ocurrió esto, el resultado lo tenemos alrededor de 3-4 días después de la toma. Nosotros tuvimos que verificar si esto era cierto. Efectivamente verificamos que había un nivel superior al aceptado por las normas en Panamá y pues se hizo el llamado en la noche a la conferencia de prensa para recomendar suspender la bebida. Ahora, ¿qué pasó allí? Porque le digo, hubo una urgencia el viernes, o por lo menos así lo sentimos nosotros porque nos llamaron, es decir, un viernes a las 8 de la noche es inusual que haya conferencia de prensa. Así es. Entonces, claro, y del Ministerio de Salud para suspender eso uno entendió que había una urgencia. Sí. Pero el domingo en la tarde nos llega un comunicado que ya se podía tomar el agua. ¿Qué pasó allí? Fue como muy rápido también. Sí, exactamente. Aquí lo importante, primero que todo primero vamos a poner los puntos sobre las IES. La atracina es un herbicida de muy baja toxicidad humana. Y eso se lo digo a la población para que estén, por favor, tranquilos, que beber agua con atracina en un momento puntual, digamos, no le va a causar ningún problema de salud. Eso es, en primera instancia. Por favor, hay que estar tranquilos y no causar pánico porque esto tiene muchas otras connotaciones y consecuencias posteriores para la población. Segundo, se eleva el nivel de atracina el cual estamos midiendo, tenemos que tomar una medida. Realmente muchas veces seguro hemos tomado agua con atracina, pero al no estar midiéndolas no sabemos lo que está ocurriendo. La atracina no le da cambio de color ni de sabor al agua. Entonces, eso no se nota. No se nota. Al estar midiéndola y sentimos una elevación, pues tenemos que tomar una medida responsable para eso. Se llamó a la conferencia de prensa y se decidió suspender el uso de agua para ingerir. Se puede bañar uno perfectamente bien. Por eso no se cerró la potabilizadora, porque se usa para los inodoros, se usa para otras cosas. En este fin de semana llovió mucho en el área de Azuero. Eso hace que se diluya la atracina, que es un soluto, y lo que uno mide es concentración. Al diluirse, pues los niveles bajaron bruscamente. Eso no solo es posible, es que eso es lo usual. Eso es lo que pasa usualmente en estos casos, ¿no? Así que aquí lo importante es eso. Esta medida sirve para anunciarle a la gente, por favor, que dejen de tirar desechos a las cuencas de los ríos. Porque ya nosotros, desde la crisis pasada, se empezó a hacer las investigaciones, se aprobó y vamos a medir no solo atracina, sino alrededor de 15 herbicidas y plaguicidas en 3.600 puntos de la cuenca hidrográfica de la República de Panamá. No solo en el río La Villa. No solo en el río La Villa, porque nosotros tenemos un rezago en la medición de estos tóxicos. No sabemos qué tenemos en los ríos. Y yo creo que la responsabilidad nuestra, como Ministerio de Salud, en conjunto con la ANAM, con el MIDA, es medir los tóxicos que tenemos en el agua para poder, pues,
saber qué calidad de agua estamos tomando. Hábleme de la atracina, por favor, doctor. ¿Por qué no se ha prohibido el uso de atracina en todos estos cultivos alrededor del río La Villa? Por lo menos alrededor del río La Villa. Bueno, ese es otro punto que te quería comentar. Por favor. Realmente, cuando tuvimos la crisis de julio, principio de julio, realmente esto empezó el 30 de junio. Así que a principios de julio, el Ministerio de Salud envió un comunicado prohibiendo el uso de atracina en los alrededores del río La Villa, específicamente en esta área porque es donde se había sucedido el problema. Eso no ha sido levantado, por lo cual para la prohibición nosotros se mantiene. Por supuesto. ¿Y por qué encontraron tanta atracina ahora en el río? Bueno, hay otras instancias legales que también están haciendo sus investigaciones al respecto. Otro de los problemas que tenemos es que mucha gente, muchos agricultores, muchos de la industria agrícola, tienen sus tinas de oxidación, o sea, sus tinas de manejo de sus desechos muy cerca de la cuenca del río. Eso también hay que normarlo, porque al estar muy cerca se puede filtrar esta agua al río y se contamina el río, no solo con atracina, con otras cosas. Entonces, sí se prohibió el uso de atracina en esta cuenca por esa medida. Sin embargo, la atracina es un herbicida de vuelvo y repito, muy baja toxicidad. Se utiliza con muchos beneficios por los agricultores. No podemos a la ligera prohibir el uso a nivel nacional. No está prohibido en otros países y que Panamá somos los únicos que estamos usando atracina. No, para nada. Hay algunos países que la tienen prohibida, muy pocos países. En la inmensa mayoría de los países del mundo se utiliza atracina. No solo se utiliza. ¿Quiénes usan atracina? No, porque usted me dice muchos países del mundo y me dice que son países en África o en Asia que uno no sabe, porque por ejemplo, ¿quiénes usan atracina? Me voy a referir a 3 estudios que hemos leído que miden los niveles de atracina en los Estados Unidos, que quizás... Estados Unidos usa atracina. Estados Unidos de Norteamérica, que quizás es el país que más usamos como norma en Panamá, sobre todo en el ámbito de salud. Ese es el país referencia, digamos. Estados Unidos usa atracina. Y ellos realmente lo que miden es que la intoxicación aguda es muy poco, entonces hacen la medición a través de un periodo de tiempo. Cuando se mantiene alto el nivel de atracina por un periodo de tiempo, entonces toman medidas. En Panamá se prohibió acá, pero alrededor del 75% de nuestros agricultores utiliza atracina. Entonces también decirles a ellos de repente no pueden usar atracina es un choque que habría que pensarlo bien. Y tomando en cuenta que la atracina es un tóxico realmente de muy baja toxicidad, pues son medidas que creo que no son justas en este momento. Ahora, ¿qué pasó? Usted me dice que el 75% de los agricultores de Panamá usan atracina. Aquí cuando hubo el tema de la atracina, debo decirlo, se mencionó de inmediato a la empresa que produce el etanol, la empresa Campos EPC. La empresa está cerrada de hace días y ellos han mandado su comunicado de que incluso los inspeccionaron el mismo viernes y que llevan días cerrados y que ellos no pueden ser responsables de la intoxicación o por lo menos de la atracina que hay en el río en este momento. ¿Qué ha pasado allí o qué pasa con los otros agricultores y toda la otra gente que está en la cuenca del río? De hecho, repito, tenemos una prohibición de uso de atracina en la cuenca del río La Villa. Hubo atracina en el río, por lo tanto, algún responsable habrá. Ya hay otras instancias legales que están haciendo sus mediciones y sus investigaciones con eso. A nosotros como ministerio nos corresponde responsablemente lo que hemos hecho. Se levantó la medida porque el nivel de atracina bajó significativamente. ¿Eso baja tan rápido así de un día para otro? No hay que esperar, porque o sea, las pruebas demoran, usted me dijo que demoraban como 3 días. ¿Cómo hacen eso? Varía de acuerdo a la naturaleza, porque en estos días, casualmente, y para beneficio de todos, llovió mucho en el área en el área de Azuero. Al llover, bajaron los niveles de atracina porque lo que se mide es concentración. Entonces, al aumentar el volumen del río, el nivel de atracina, la concentración disminuyó significativamente y en forma rápida. Pero cada vez que deje de llover o que haya sequía, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener atracina alta? No, lo que tenemos que hacer es regular el uso de la atracina. O sea, vuelvo y repito, ahí hubo alguna ilegalidad porque en este momento está prohibida en esa área, primero que todo. Segundo, la gente que tiene sus tinas de manejo de sus aguas residuales muy cerca del río, hay que regularlo y ponerlo más lejos de la cuenca del río y regular el uso de la atracina y de muchos otros herbicidas y tóxicos. No digamos prohibirlos, pero sí regularlos. Okay. No solo hay atracina en el río La Villa. Seguramente. Tengo a Betsaray Richards, él estaba el fin de semana allá en la región de Azuero, específicamente él está en Chitré esta mañana. Sé que has conversado con gente de Chitré y gente de Los Santos. Betsaray, ¿qué te han dicho ellos luego de esta segunda paralización o por lo menos esta segunda prohibición de consumir el agua por esta contaminación?
Así es, Eduardo, sobre todo preocupación entre los residentes de Azuero, acá en Chitré y también en la Villa de Los Santos, por el tema de la falta de información por parte de las autoridades. Ellos consideran que no les han dado suficientes datos en cuanto a este tema, por lo que algunos se muestran incrédulos a la hora de consumir el agua. Inclusive ayer realizamos un recorrido en el río La Villa, esto es en el área de Las Cabras, en PC, en el mismo lugar donde está la empresa Campos de PC. El agua se notaba un poco chocolate y aprovechamos para conversar un poco con los residentes acá de la península de Azuero sobre el tema. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron. Pienso que tenía que llevar la investigación hasta lo profundo, ver dónde está manando esa tracina. Porque... ¿Sienten temor cada vez que toman agua acá? No, exactamente, y eso no es relajo, porque hay que tener fundamento y el gobierno tiene que tomar carta en el asunto. Hay que verificar todo lo que es agricultores, todos los que siembran de ahí para arriba, que solamente no son ellos nada más, pienso yo. ¿Es preocupante lo que está pasando acá? Sí, preocupante. Ajá. Y en cuanto al agua, ¿les han explicado hasta cuándo no pueden consumir agua? No, por lo menos yo soy de acá, este área de acá, no sé, allá en Chitré, no sé, yo tomo agua también allá, pero no sé, realmente no sé las consecuencias. Bueno, deben tomar cartas en el asunto porque están perjudicando a la gran población, la mayoría de la población de Rey de los Santos, los que se benefician del agua hacia abajo. ¿Las autoridades locales le han brindado información a ustedes como ciudadanos de qué es lo que está pasando realmente? Bueno, solamente lo que se ve en las noticias, que es el problema de atracina solamente. Bien, eso es lo que está pasando, preocupación por parte de residentes de acá, y esto en medio de un recorrido realizado en esta cobertura especial de TVN Noticias. Seguimos con más. Betsaray Richards con el reporte entonces desde Azuero. ¿Qué ha pasado, viceministro? La gente dice que se ha enterado solo por los medios. Entiendo que allí, y veía unas declaraciones del señor Donderis de Sinaproc en lo que estaban de la repartición del agua. ¿Cómo se está manejando esa estrategia de que la gente entienda que se suspendió por una medida preventiva, que es lo que usted me ha dicho, y que no fue una urgencia, que es lo que yo entendí? Bueno, efectivamente, el mismo viernes en la noche que se hizo el llamado a la conferencia de prensa, se trasladaron hacia allá el señor Donderis, el director de Sinaproc, el viceministro de Seguridad, el ingeniero Donadío, el gobernador de Herrera, de Los Santos, alcaldes, todos iniciaron su maquinaria para la repartición de agua embotellada. Se repartió agua embotellada, además al día siguiente se llevó agua en cisternas desde Capellanía y de Santiago hacia la región esta de Azuero, de estos 4 distritos que son los afectados por estas 2 potabilizadoras que toman agua del río La Villa. Así que obviamente es imposible físicamente hablando llevarle agua inmediatamente a todo el mundo, pero se hizo el intento y creo que se hizo bastante bien, teniendo como prioridad la gente con menor recurso económico. Porque los supermercados, se revisaron los supermercados, estaban muy bien abastecidos de agua. O sea que se tomaron las medidas pertinentes que tenemos que tomar en una situación como esta. Para eso estamos midiendo la atracina en el agua, precisamente para tomar estas medidas. Desgraciadamente se culpa a una empresa. En esta crisis nosotros no tenemos un indicativo para decirle dónde fue la contaminación. En este momento nosotros no podemos saberlo, y realmente es el Ministerio Público el que está haciendo las investigaciones pertinentes, no nosotros, para el problema de la situación de culpar a alguien. Cierto que el que lo hizo está fuera de la ley porque hay una prohibición existente, pero tenemos que seguir y seguiremos midiendo la atracina en el agua para, en caso de que se eleve. Usted me dice que una vez a la semana. Me quedé pensando lo de que el resultado se lo dan 2 o 3 días después. ¿Cómo hicieron el viernes y ya para saber el domingo si podían suspender lo de la atracina, viceministro, por favor? Porque se llamó a los laboratorios. El laboratorio que está haciendo estas mediciones semanalmente es el Laboratorio del Instituto Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá. Y en esta crisis se nos sumó el del MIDA. Lo que se hizo fue llamar a los técnicos del laboratorio para que trabajaran horas extras. Entonces estuvieron toda la noche y toda la mañana del día siguiente. Personal fue al área del río La Villa, se tomaron muestras en diferentes puntos, se enviaron por helicóptero a Panamá y la maquinaria trabajó redobladamente, digamos, mucho tiempo. Para poder tener los resultados antes de lo que usualmente lo tenemos. Ahora, ¿cómo se está haciendo diariamente en este momento cuando se ha dado un tema así como el del fin de semana? Exactamente. Cuando tenemos esta crisis, y eso estaba planificado, cuando ocurren crisis como esta, entonces nosotros lo pasamos a diariamente hasta que los niveles vuelvan y tengamos 3 niveles seguidos
tres mediciones, perdón, medidas con niveles por debajo de lo permitido por Panamá, y luego volvemos a hacerlo. ¿Cuánto es lo permitido en semanalmente. Panamá? 3 partes por billón. Eso es lo de Panamá. Panamá. ¿Es un estándar regular, Diferentes alto, bajo? países, lugares como Canadá, por ejemplo, aceptan hasta 5 partes por billón. Hay lugares en Suiza hasta 4 partes por billón. Hay países que utilizan 2 partes por billón. Varía un poco entre países. Viceministro, para cerrar, no lo puedo dejar irse sin que me hable de la guerra contra el Aedes aegypti. Tenemos casos de chikungunya y tenemos casos de dengue. Y me han hablado de otro tema que no es Aedes aegypti, que es leptospirosis. ¿Cómo estamos en eso, viceministro, por favor, antes de cerrar? Gracias, Eduardo, que me preguntes acerca de esto, porque es muy importante. Esta es nuestra epidemia, el problema del dengue y el problema del chikungunya, transmitidos ambos por el mismo vector, el mosquito Aedes aegypti. Si nosotros, y esta es la campaña que tenemos desde hace un año, por lo menos, en forma personal, eliminamos los criaderos de mosquito Aedes aegypti, dejamos de tener estas enfermedades. Para tener dengue y chikungunya necesitamos el paciente, el virus y el mosquito. Si dejamos eliminamos alguno de estos 3, dejamos de tener la enfermedad. Obviamente el paciente no lo vamos a eliminar, el virus es muy difícil y el vector es el más susceptible a ser eliminado. Si cada uno de nosotros elimina los criaderos que tenemos en nuestras residencias y exigimos que nuestros vecinos eliminen los de ellos, y el gobierno a través de los municipios se encargue de las áreas comunes, eliminamos el mosquito. Si eliminamos el mosquito, eliminamos la enfermedad. Este es el mensaje a la población. Por favor, eliminen. Están las lluvias. Si nosotros dejamos una taza o un vaso o un pedazo de llanta o lo que fuera volteado, o boca arriba, digamos, que se llena con una lluvia, tenemos que salir después de la lluvia a voltear el envase. Si vuelve a llover, tenemos que volver a salir. Esto no es que es una sola vez al día, es cada vez que se llene el contenedor, tenemos que vaciarlo. Esta es la forma de prevenir esta enfermedad que está afectando a gran parte de nuestra población, y créanme, el chikungunya produce muchos dolores articulares y puede producir secuelas articulares por mucho tiempo. El chikungunya y el dengue, los dos transmitidos por el Aedes aegypti. Gracias, viceministro, por estar con nosotros esta mañana.